La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros Suni Villa Juárez, investigadora del CIEP, precisamente para tocar este tema. Suni, una vez más, muy agradecidos de tu presencia. Juan Ceballos, Marcela Pamani, saludamos. Y el público de Contextos, por supuesto, acá en la Comarca Lagunera. Muy buenos días, Marcela. Buenos días, Juan. Y a todo tu auditorio. Gracias. Bueno, ¿por qué es importante que conozcamos los montos y el dinero público que se está invirtiendo en los programas sociales? ¿Por qué es importante que haya métricas, que realmente podamos medir si lo que se está invirtiendo realmente beneficia a la población más vulnerable del país? Porque se supone que estos programas sociales están destinados a este nicho de mexicanos. ¿Cómo saber la relación costo-beneficio de las decisiones que se toman en torno a los problemas sociales? Bueno, tocan un tema muy interesante porque justo a pesar de que las buenas prácticas de la implementación y la evaluación de la política pública hablan que se tiene que hacer un análisis costo-beneficio antes de implementar cualquier cosa, y pues la verdad es algo que no necesariamente sucede en México y que todavía tenemos una deuda pendiente con la política social, porque bueno, vamos a ver que todavía hay una gran política fragmentada, es decir, a nivel federal se ejerce una cosa, a nivel estatal se ejerce otra, los mismos municipios pueden otorgar distintos tipos de prácticas, y bueno, esto ha sido un ejercicio precario de los recursos porque realmente no sabemos si esa es la mejor alternativa disponible. Ahora bien, ¿por qué tenemos que evaluar esto? Pues bueno, sencillamente porque todo lo que se puede medir se puede mejorar. Si no tenemos evidencia de que algo está funcionando o no, pues bueno, no va a haber manera en que se justifique un mayor o menor recorte de presupuesto, porque no necesariamente que un programa esté funcionando mal no quiere decir que se le tenga que quitar dinero, sino quizá esté funcionando mal porque necesita mayores recursos. Entonces, bueno, justo si no tenemos algunas métricas que puedan reflejar esas cosas, pues difícilmente vamos a encontrar áreas de mejora y que sobre todo se vean en beneficio directo de la población. Uh-huh. Ahora, la famosa frase, el precepto de hay que enseñarlos a pescar y no darles el pescado. No sé, el presidente ha dicho que pues primero hay que darles el pescado para luego a lo mejor enseñarlos a pescar. Y entonces hay que cubrir esas necesidades, porque con hambre nadie aprende nada. Tendríamos que partir de ello para poder entender y explicarnos ¿por qué tantos programas sociales? ¿Y por qué el riesgo de que una familia concentre una cantidad muy generosa de recursos y que entonces pues ya trabajar no sea un aliciente porque ya tiene resueltas muchas de esas necesidades? Bueno, creo que sobre todo en un país como México, que es tan diverso y que las realidades regionales son tan distintas, aplicar una misma política pública para todo el mundo pudiera ser peligroso, ¿no? Cabe mencionar que hay que reconocer las diferencias que existen entre estas poblaciones y las carencias que existen en cada región. Evidentemente, solucionar un problema de hambruna no es igual a solucionar un problema de salud o de acceso a mercados o de mercados laborales, por ejemplo. Creo que cada una perspectiva es distinta y por lo tanto se tendrían que aplicar políticas públicas de manera diferenciada, pero de forma integral, es decir, reconocer lo que cada región necesita y conforme a esto poder hacer una modificación de los programas que se aplican. Ahora, es claro que este gobierno lo que firmemente cree es en una transferencia directa a los beneficiarios, por así decirlo, ¿no? En donde otorgar el dinero es más redituable que articular una política. Sin embargo, en este sentido se nos está olvidando que eso funciona siempre y cuando exista plena información y del conocimiento de todos. Pues si esto no existe y además existen costos de transacción y hay economías de escala que no podemos afrontar cada uno de los individuos por separado, pues entonces el modelo difícilmente funcionaría. Uh-huh. Por lo tanto, pues bueno, habrá que ver cómo se termina articulando todas las políticas de otorgar el dinero directo para que realmente podamos ver resultados de manera distinta.
Uh-huh. Pero entonces, la concentración del recurso en manos del gobierno federal y entonces que ya no haya participación, por ejemplo, de los gobiernos estatales, ¿garantiza realmente que el recurso llegue a las manos de quien debe de llegar o garantiza la trascendencia de la imagen de quien está otorgando el recurso? Bueno, creo que ninguna de las dos cosas es garantía, tal cual. El problema cuando tenemos distintas políticas adaptadas y justo relacionadas con los gobiernos estatales, es que no hay una garantía de una política social, como te mencionaba, de manera integral, de manera articulada. Es decir, mientras en algunos estados se puede estar garantizando la política de otorgar becas a todos los niños de primaria, por decir algún ejemplo. Uh-huh. Y en otro estado la prioridad no es esa, sino la prioridad es otorgar a las niñas de 15 años su fiesta por su aniversario. Vemos aquí cómo el derecho, pues a fin de cuentas, no está garantizado para la misma población que tendríamos que ser todos ciudadanos mexicanos, no está garantizado de la misma manera en personas que viven en entidades diferentes. Y ahí es donde hacer una política federal pudiera ser valioso. Y sin duda, o sea, lo que ha sucedido en los últimos años es que vemos que cada vez existen mayores programas sociales y que tanto a nivel federal como a nivel estatal, e incluso en algunos municipios, pues se otorgan programas en donde lo que se presume es el monto y algunos beneficiarios sin realmente ni siquiera tener un padrón real, articulado de quienes están recibiendo el recurso, porque a fin de cuentas pues esto da pauta que haya mucho uso clientelar y donde se patrocinen más bien las figuras de quienes promocionan los programas en lugar de los beneficiarios mismos. Uh-huh, uh-huh, justo. Ahora, esta situación de manera muy particular, esto, por ejemplo, cuando se levantaron los censos para poder integrar las listas de los programas sociales, que todavía está ocurriendo, pero específicamente aquí en La Laguna, pues los servidores de la nación, como se identifican, traen un chaleco y el nombre del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y entonces es, a decir de algunos columnistas u opinadores, es la entrega directa del recurso en la imagen de la persona más importante en este momento desde la perspectiva de la política y el gobierno mexicano, y es fortalecer no la imagen nada más del presidente, sino la imagen del partido político que tiene ahí al presidente. Entonces, en ese sentido, Suni, habría que reclamar, habría que pedir que no fuera una campaña aparentemente buena, bondadosa de programas sociales aparejada con una campaña de la imagen del gobernante. Bueno, como bien lo mencionas, existe todo un debate respecto de cómo ha sido levantado este censo y si realmente tiene la validez estadística de un censo. Lamentablemente en este punto en donde se le otorga confianza a un solo individuo y no a una institución incluso pudiera ser en detrimento de la confianza de una institución que es reconocida a nivel internacional, lo cual me parece bastante grave. Pues estamos aquí comparando una figura presidencial que es muy importante. Sin embargo, pues también tenemos otra institución como lo es el INEGI, que es sumamente relevante y muy importante a nivel internacional, como ya lo dije, y además que tiene toda la experiencia para hacer un censo. Y bueno, justo tendríamos que esperar todavía cómo va a terminar este censo. Ojalá y no terminemos con más mexicanos de los que hay, porque justo sería bastante lamentable que todo el recurso gastado en elaborar y levantar este censo pues no haya servido más que para hacer promoción política de quien ya mencioné. Con tu experiencia, Suni, déjame preguntarte algo. Los programas sociales evidentemente van y atacan una carencia, una necesidad inmediata, ¿sí? Pero ¿qué construyen a futuro? Bueno, cada uno de estos programas va a resarcir una necesidad específica. Obviamente lo que ha sucedido en los últimos 25 años
es que a cada cambio de gobierno hay un programa distinto y el programa emblemático del nuevo gobernante. Afortunado o desafortunadamente, algunos trascendieron sexenios, pero vemos que no han cumplido todavía con su objetivo principal, y justo ha sido en la mayoría de los casos porque a través del tiempo se van cambiando los mismos objetivos del programa. Al ver que era exitoso, y un ejemplo claro es el programa que empezó como Solidaridad, Prospera, Oportunidades, Progresa, etcétera, sin ser ese exactamente el orden, que vimos que era para romper el círculo vicioso de la pobreza. Y en un inicio funcionaba, sin embargo, porque estaba focalizado, porque estaba en una población específica, con actividades muy particulares. Sin embargo, al esto irlo universalizando y incluir a mucha gente que tal vez no tenía esa necesidad, pues eso se vuelve una dependencia, y lo cual pues es muy lamentable que ya no se rompa el círculo de la pobreza, sino que exista una dependencia para el recurso del mismo programa. Creo que falta mucho para poder hacer la articulación de estos programas sociales, que de modo que realmente de manera integral, y no solamente a nivel federal, sino también que permea estados y municipios, que de manera conjunta podamos hablar de una solución de mejores oportunidades para las personas que no las tienen, de unas garantías de derechos básicos como educación, salud, y vivienda, alimentación, que son muy importantes, pero que sin duda serán más importantes en algunas regiones que en otras. Bien, Suni, pues creo que este tema seguirá dando pues para mucho, ¿no? Porque en principio pues tendremos que darle el seguimiento y la evaluación precisa a los esfuerzos que se están haciendo y saber si vamos mejorando, ¿no? Porque finalmente la estadística de pobreza en todas sus modalidades será la que nos vaya diciendo si los programas sociales han sido atinados o no, y realmente qué esperanza de mejorar la calidad de vida sin recibir recursos del gobierno pueden tener estos millones de mexicanos. Sin duda, Marcela, y sobre todo en este momento en donde hay un cambio en la política social y sobre todo un cambio en la manera de ejercerla. Vale mucho la pena estar muy al tanto en si esta nueva forma es más eficiente o realmente lleva a los resultados que queremos. Eso tal vez no lo vamos a tener este año, pero justo por eso mencionas que esto va para largo. Así es. Suni, buenos días, te saluda Juan Ceballos. ¿Qué lectura le da el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria a esta cancelación de 11 programas sociales por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, pero la llegada de 16 programas por parte de este nuevo gobierno federal en cuanto al presupuesto que se le está destinando a todos esos programas y el costo-beneficio? ¿Si es un cambio nada más de siglas, un cambio de forma y no de fondo, o cómo lo interpretan ustedes? Muy buenos días, Juan, y bueno, muy interesante este cambio de hacer la política social, como lo mencionábamos en un momento. Aquí hay dos maneras de leer estas nuevas asignaciones. Por un lado, podemos pensar en la perspectiva política del presidente, de poder hacer que sus programas emblemáticos y sobre todo de transparencias directas funcionen. Y esto pues va a ir en detrimento obviamente de otros muchos más que quizá venían arrastrando ya muchos años como beneficiarios directos, pero sin ser realmente como la panacea de la política social. Pues de cierta manera, sí, a Prospera se le han recortado muchísimos recursos, pero ahí sigue, porque tienen una población que muy identificada que recibe esos recursos. Y bueno, pudiéramos hacer la lectura desde la perspectiva política, pero hay una perspectiva de finanzas públicas que creo que eso es lo que le interesa más al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que es el problema del espacio fiscal. Pero se justifica la sospecha de algunos organismos de la sociedad civil en el sentido que este cambio obedece más a fines político-electorales que a fines meramente sociales. Bueno,
el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, cabe mencionar que no es un experto en análisis político, por lo tanto hablábamos que lo que le interesa más es la perspectiva del espacio fiscal. Sin embargo, pues bueno, este cambio de la manera de ejercer la política social sí definitivamente viene a hablar de otro tipo de beneficiarios y también de otro tipo de enfoque. Esta política que se está implementando sin duda tiene una especial atención a los estados del sureste mexicano que no necesariamente se ha venido dando en administraciones anteriores y bueno, habrá que poner atención en esos términos. Claro. Suni, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, es siempre un gusto y bueno, pues a estar atentos, ¿no? Vigilantes al recurso público, a su destino y a la eficiencia con el que se maneja. Sobre todo la participación de la ciudadanía es muy importante y si se sabe que se tiene derecho a algún beneficio, pues creo que es papel de todos poder hacer partícipes y sobre todo de la manera más honesta posible buscar esos beneficios a los que se tiene derecho. Exacto. Suni, muchas gracias. Un gusto. Suni Villajuárez, investigadora del CIEP, estuvo con nosotros. Buen día y de verdad nuestro agradecimiento por tu presencia acá.